An O'Reilly Auto Parts gift card is the perfect gift for that hard-to-buy-for person. Give the gift of convenience from O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Luis del Pino es Radio Libertad. Comenzamos el repaso a las noticias a esta hora de la mañana hablándoles del caso del fiscal general del Estado que se está investigando en el Tribunal Supremo. El juez ha decidido citar como investigado a Álvaro García Ortiz tras interrogar a la fiscal superior de Madrid sobre sus mensajes. La declaración del fiscal general del Estado aún no tiene fecha, pero esto reabre el debate sobre una posible dimisión. En la causa se investiga a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos. Esta investigación, el magistrado también ha citado como testigos el próximo 16 de enero a la fiscal superior de Madrid, a Almudena Lastra, y al fiscal de delitos económicos, Julián Salto, que denunció por fraude al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Y no solo eso, el juez Ángel Hurtado también ha citado como testigos a los responsables de comunicación de la Fiscalía en la Comunidad de Madrid y también a los responsables de comunicación de la Fiscalía General del Estado, quienes difundieron la famosa nota de prensa informativa. Bueno, pues ya saben ustedes que diciembre no ha sido un buen mes para Pedro Sánchez, en el sentido de que por mucho que se empeñe en atornillarse al sillón de la Moncloa, pues no puede evitar que la justicia siga su curso, que los jueces, porque son muchos, que llevan las distintas causas por corrupción contra el entorno de Sánchez, pues sigan realizando diligencias procesales. Este mes hemos visto cómo se empapelaba al número 2 de Sánchez, a Ábalos, número 2 en el partido, número 2 en el núcleo de influencia de Pedro Sánchez. Ábalos fue uno de los impulsores de la candidatura de Sánchez a la Secretaría General del partido, esa campaña que hizo para retomar el poder después de que le echaran de la cúpula del partido. Ábalos era el hombre para todo de Sánchez y se ha visto empapelado por el Tribunal Supremo, que ya ha solicitado el suplicatorio. Hemos visto desfilar en diciembre por los juzgados a Ábalos, a Koldo, a Aldama, a la mujer de Sánchez, a la amiga de la mujer de Sánchez que desde Moncloa le ayudaba desde su puesto público a los temas privados de su cátedra y de su software. Bueno, no ha sido un buen mes. Pues enero va a ser peor. En enero tendrá que declarar el hermano de Sánchez, tendrán que declarar responsables del PSOE extremeño que participaron en la asignación a dedo de un puesto al hermano de Sánchez. Se seguirán haciendo diligencias en relación con las actividades privadas de la mujer de Sánchez utilizando recursos públicos. Por ejemplo, tendrán que declarar los responsables de 3 grandes empresas, Google, Telefónica, Indra, para explicar por qué hacían desarrollos para una señora que, bueno, tampoco era nadie más allá de ser la mujer del presidente del gobierno. Y, por supuesto, el caso de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado, pues tendrá un impulso considerable. Álvaro García Ortiz ya ha sido citado como imputado, todavía creo que no hay fecha, para declarar por parte del juez que lleva en el Supremo las investigaciones, pero bueno, eso es una más de las diligencias procesales. Hay otras muchas de más importancia, por ejemplo, las diligencias de carácter técnico. Ya saben que Álvaro García Ortiz pues borró su móvil, cambió su móvil para evitar que la Guardia Civil tuviera acceso al registro de mensajes intercambiados por Álvaro García Ortiz con otras personas. El juez ha llamado a declarar, el juez ha ordenado a la Guardia Civil una serie de diligencias para
vencer ese obstáculo del borrado de datos por parte de Álvaro García Ortiz, el juez también ha citado a declarar a otros miembros de la Fiscalía. En estos momentos las pesquisas se amplían pues a la gente que llevaba las, llamemos, relaciones públicas, es decir, la comunicación de la Fiscalía General del Estado, y también a algunos otros miembros de la cúpula fiscal, porque parece que, pues como me decía doña Carmen fuera de micrófono, debía de haber oferta de nuevos teléfonos móviles, porque no solo García Ortiz cambió de teléfono móvil. Escuchen. Las pesquisas sobre los mensajes de móvil que se intercambió el fiscal general del Estado no están siendo fáciles porque recordemos que el teléfono había borrado por completo todos los mensajes. De hecho, fuentes de la Fiscalía explicaron que no hay ningún mensaje sobre González Amador ni sobre ninguna otra cosa, porque además Álvaro García Ortiz cambió su dispositivo de móvil con anterioridad al inicio de la causa. Pues bien, hoy hemos sabido que otros 2 miembros de la cúpula fiscal cambiaron de móvil tras el registro a García Ortiz. Tal y como publica María Jamardo en El Debate, la jefa de la Inspección Fiscal y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica presuntamente modificaron sus números de teléfono tras conocerse que la Guardia Civil se había incautado de los terminales de su jefe. Este detalle ha provocado que se amplíe el foco de las pesquisas sobre varios fiscales y altos cargos a los que se considera implicados en esta maniobra de la filtración del correo electrónico. El tema del borrado pues plantea un obstáculo de carácter técnico. Quiero saber qué mensajes intercambió Álvaro García Ortiz para ver si en esos mensajes se encuentra la prueba o no de que Álvaro García Ortiz reenvió los datos privados del novio de Ayuso a alguien, posiblemente del entorno de Moncloa. Pero si el fiscal borra esos datos, pues entonces no lo puedo ver en su terminal. Puedo pedir una serie de diligencias para que me manden desde los servidores de mensajería utilizados pues todos los datos de que dispongan sobre los mensajes intercambiados por García Ortiz. Pero hombre, pues ya es un obstáculo más. No es un obstáculo insalvable, dado que primero puedo pedir esa información a los servidores de mensajería y por otro lado, además, puedo reconstruir los mensajes que García Ortiz envió a partir de otros terminales. De hecho, pues sabemos que García Ortiz envió una serie de mensajes relativos a lo del novio de Ayuso a otros miembros de la Fiscalía, porque en el análisis de los terminales de esos otros miembros de la Fiscalía, pues se han encontrado los mensajes que García Ortiz envió y que García Ortiz recibió para con esos interlocutores concretos. Bueno, resulta que el procedimiento elegido por García Ortiz para tratar de dificultar las investigaciones, pues no ha sido algo aislado. Después de producirse el registro al despacho de García Ortiz, pues resulta que otros 2 miembros de la cúpula fiscal también cambiaron de móvil. Anda, qué bonito. Después del registro, pues o bien a todos les entró una urgencia por poder presumir ante su cuñado en Navidad de un móvil más chulo, o bien había una oferta para la Fiscalía. Si es usted fiscal, pues igual que aquí hacemos con los socios del Toro TV, si es usted si es usted socio del Club de Amigos del Toro TV, pues tiene un descuento en tales proveedores. Pues a lo mejor es que había algún descuento para miembros de la Fiscalía. ¿Es usted miembro de la Fiscalía General del Estado? Pues cómprese nuestro último terminal, yo qué sé, Huawei o Apple o lo que sea, con un descuento sustancial. El caso es que ya son 3 los miembros de la Fiscalía que cambiaron de móvil, lo cual pues permite deducir una cosa, y es que lo que había que ocultar era mucho. ¿Por qué han cambiado esos otros 2 miembros de la cúpula fiscal de móvil? Pues ya se lo he dicho, o bien porque había una oferta para miembros de la cúpula fiscal, o bien porque se aproximaban las Navidades y querían presumir ante el cuñado, o bien para que si se volcaban sus móviles,
pues no se encontraran esos mensajes de García Ortiz, que García Ortiz tanto cuidado ha puesto en borrar. El caso es que los datos ya están en poder del juez porque una de las acusaciones populares, que es la Unión Profesional Independiente de Fiscales, pues ha aportado toda una serie de pantallazos que demuestran el cambio de móvil por parte de esos dos miembros de la cúpula fiscal. Y bueno, pues me supongo que su señoría llamará a declarar a esas personas para que expliquen por qué, curiosamente, tras el registro de García Ortiz, cambiaron de móvil. Está claro que se está produciendo un intento de obstrucción a la justicia enormemente claro. Está claro que ese intento de obstrucción a la justicia busca ocultar los datos que permitirían averiguar quién demonios hizo la filtración de los datos privados de un contribuyente, y está claro que se está resistiendo como gato panza arriba García Ortiz y su círculo cercano a asumir las responsabilidades derivadas de su actual situación. Independientemente de que al final se demuestre que García Ortiz cometió un delito, independientemente de ese aspecto penal, lo que está claro es que en estos momentos la situación de la Fiscalía es absolutamente insostenible. Y es absolutamente insostenible porque, pesa la grave sospecha de que miembros de la cúpula fiscal, incluido el fiscal general del Estado, participaron en la filtración de datos de un contribuyente, y además pesa la sospecha de que se ha intentado y se está intentando obstruir por todos los medios la averiguación de los hechos. ¿En esas condiciones puede continuar el fiscal general del Estado? Pues evidentemente no. Pero el gobierno de Sánchez ha sobrepasado todos los límites de falta de escrúpulos y falta de el más mínimo pudor, por no hablar de respeto democrático. Bueno, luego hablaremos más sobre este tema. Pero pasamos a Valencia, donde el tema de la Dana continúa provocando tensiones políticas curiosas que ahora vamos a comentar. Continuamos hablándoles de la Dana y la gestión de las administraciones municipales. Ayer se vivían momentos de tensión en el segundo pleno del Ayuntamiento de Alfafar, pese a que el pleno se llevaba a cabo en un despacho, dado que según el consistorio la sala de plenos estaba ocupada por la gestión de las ayudas. Fueron muchos los vecinos que acudieron a expresar su descontento y sus reivindicaciones. No tenéis vergüenza, es lo que no tenéis. Dar la cara, que es lo que tenéis que hacer. ¡Desprecio a la vida! Lo que habéis demostrado, desprecio a la vida. Creo que ustedes deberían de escuchar al pueblo. Y si estamos abajo, podréis escuchar nuestras necesidades. A nadie, a los primeros que ya que pagamos impuestos, tengamos un sistema de megafonía, que nos enteremos de todo lo que pasa en el pueblo, que somos ciudadanos del pueblo. Los vecinos recriminaban la gestión por la Dana, pero también por cómo se están asignando las ayudas. Es por eso que han exigido la creación de un comité local de reconstrucción del que tienen que formar parte también los vecinos, argumentando que si no se ha hecho hasta ahora es por una cuestión de prejuicio ideológico. Ya saben ustedes que en este país hubo una pandemia dirigida por pandemia cuya respuesta fue dirigida por un señor llamado Pedro Sánchez. Un señor llamado Pedro Sánchez que primero negó la pandemia, después impuso estados de alarma ilegales, luego impuso una opacidad completa en el tema de la contratación de suministros, que ahora ya sabemos que se debía a que estaban robando como cerdos mientras la gente moría, decenas de miles. ¿Y qué es lo que ha quedado de responsabilidades políticas de esa pandemia? Pues si se fijan ustedes, en estos momentos solo hay un responsable político al que se le siga recordando su responsabilidad en las muertes.
Y ese responsable político es Ayuso, del PP. Curiosamente, nadie del PP le recuerda a Sánchez que el máximo responsable de todo era él, y que si vamos a en quién delegó, el segundo máximo responsable era Illa, y si vamos a en quién delegó, el tercer máximo responsable de todos los asuntos relativos a las residencias de ancianos era Pablo Iglesias. Bueno, pues a la única a la que se le reprocha constantemente la muerte de ancianos en residencias es Ayuso. No hay ningún responsable político socialista al que el Partido Popular le esté pidiendo cuentas continuamente del tema de la pandemia. Con lo cual, ¿qué es lo que queda de cara a la opinión pública? Pues lo que queda de cara a la opinión pública es que en la pandemia alguien hizo algo terrible en cuanto a la gestión, y ese alguien fue el PP, Ayuso, ¿verdad? Bueno, pues con la Dana está pasando un fenómeno similar. Desde que se produjo la Dana, en 2 pueblos de la zona afectada ya ha habido moción de censura contra los alcaldes del PP. Y ayer en Alfafar, con el alcalde del PP, pues había gritos de los vecinos contra el alcalde, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé quién organizaba a esos vecinos, o si los organizaba alguien, o si los azuzaba alguien, pero, bueno, me llama la atención. Si se fijan ustedes, lo que queda es la canalización de la indignación hacia el PP. Ayer sabíamos, por ejemplo, que se están pidiendo cuentas al gobierno de Mazón por la comida donde Mazón estaba el día de la Dana. Mazón se niega a aportar la factura de la comida porque dice que fue una comida a la que fue como miembro del PP, como dirigente del PP y no como dirigente del gobierno, y por tanto que no tiene que aportar ninguna factura de esa comida. Y ese tema de la comida de Mazón pues ha dado muchísimos titulares y ha provocado muchísimos artículos periodísticos. Si se fijan ustedes, ya estamos exactamente otra vez en el mismo punto que con la pandemia. La canalización de las responsabilidades hacia el PP, mientras el PP no hace nada por canalizar las responsabilidades hacia quien es verdaderamente el máximo responsable. Máximo responsable antes de la Dana, por todo lo que se podía haber hecho y que por políticas ecologistas lamentables no se hizo para evitar la Dana. Durante la Dana, porque el máximo responsable ante una catástrofe de ese estilo es Pedro Sánchez, no Mazón, aunque Mazón pues fuera un inútil ese día. Y después de la Dana, de Mazón podemos decir que fue un inútil. De Pedro Sánchez tenemos la grave y fundada sospecha de que hubo negligencia criminal, retrasando muy posiblemente de manera deliberada la ayuda a Valencia. Bueno, pues de nuevo, como con la pandemia, el PP silente, en vez de montar un pollo contra el PSOE, y desde la izquierda señalando al PP y quitando alcaldes mediante mociones de censura, señalando a Mazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el grave problema que tenemos en España. Tenemos un gobierno criminal, el gobierno más corrupto de la historia española. Miren ustedes a su alrededor. ¿Qué está haciendo el PP para canalizar la ira popular hacia ese gobierno? Hacia el máximo responsable de la pandemia, hacia el máximo responsable de la Dana, hacia el máximo responsable del marasmo de corrupción en que se ha convertido España, hacia el máximo responsable de vender España a trozos a todos sus enemigos interiores y exteriores. Respuesta: nada de nada. ¿Cómo vamos a esperar que el Partido Popular nos defienda a nosotros, los ciudadanos de a pie, cuando ni siquiera se defienden a ellos mismos? Cuando ni siquiera hay alguien en el Partido Popular que alce la voz para contrarrestar las campañas contra Ayuso con lo de las residencias de ancianos. Cuando no hay nadie en el Partido Popular que alce la voz para decir: oye, el criminal de la Dana se llama Sánchez, no se llama Mazón. Mazón pudo ser inútil, pero criminal no. Pregúntense ustedes por qué.
el PP renuncia de manera sistemática a plantear batalla. Porque en esa respuesta está el por qué la situación de España ha llegado hasta donde ha llegado. Bueno, y mientras tanto en Siria pues empiezan las detenciones, o continúan las detenciones de responsables del antiguo régimen. Terminamos este bloque de noticias con la información internacional. En Siria, los responsables del nuevo gobierno han detenido a Mohamed Kanjo Hassan, ex jefe de justicia militar bajo el régimen de Bashar al-Assad. Fue arrestado en Tartus junto a 22 colaboradores cercanos. Hassan había sido señalado por la comunidad internacional por dictar miles de sentencias de muerte en la prisión de Sednaya, famosa por las ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas contra opositores. Desde 2011 se calcula que unas 30.000 personas han sido encarceladas en Sednaya, la mayoría de las cuales siguen desaparecidas. Organizaciones como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos lo acusan de dirigir juicios exprés y lucrarse con sobornos. La oposición siria en el exilio celebra esta detención como un paso hacia la justicia. Bueno, lo comentábamos ayer, el dictador sirio pues se largó de Siria por sorpresa ante el inminente colapso de su régimen, dejando tirados a todos sus colaboradores. Entre ellos, pues a los que colaboraron en la desaparición, tortura, asesinato, detención arbitraria de tantos sirios. En la prisión de Sednaya se calcula que se encarcelaron a unas 30.000 personas. Cuando han llegado las fuerzas rebeldes a Sednaya, de esa cárcel solo han salido 6.000. 24.000 de las 30.000 pues continúan desaparecidas. Y ya se pueden ustedes imaginar dónde aparecerán, si es que aparecen algún día. Aparecerán posiblemente en alguna fosa común. 24.000 personas. Uno de los que el dictador sirio dejó tirados, pues es este responsable de la prisión de Sednaya, que fue detenido en el oeste del país, posiblemente cuando intentaba fugarse. Fue detenido en el puerto de Tartus, ¿no? Bueno, pues ahora le esperará seguramente un juicio sumario, y dado cómo se las gastan los rebeldes sirios, pues me imagino que el tiempo que le queda de vida es pequeño. ¿Durante cuánto tiempo estuvo callando la comunidad internacional mientras el dictador sirio detenía, torturaba, asesinaba a tantos de sus ciudadanos? Pues durante un número incontable de años. ¿Por qué? Pues básicamente porque el gobierno sirio estaba alineado con el bando correcto de la historia, según el mundo progre woke. El dictador sirio estaba apoyado, entre otros, pues por Hezbollah, la milicia fuertemente antisemita financiada por Irán. Por tanto, según los medios progre-wokes, pues el dictador sirio era de los buenos. Hombre, si estás contra Israel, eres de los buenos, ¿no? Bueno, pues nada, eso ha sido la historia de los últimos años. El mirar para otro lado, mientras dictadores asquerosos se dedicaban a masacrar a su población. No se crean que se ha acabado con la huida, con la caída del régimen del dictador sirio. Lo mismo está pasando en Venezuela, donde otro dictador asesino y torturador masacra a su población, envía millones al exilio, como los envió el dictador sirio, y la comunidad internacional, o al menos esa parte de la comunidad internacional dominada por la ideología progre-woke, pues continúa mirando para otro lado, mientras Maduro se atrinchera al poder después de haber hecho el ridículo perdiendo unas elecciones que confiaba en manipular.